Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, trae 7 parábolas que tienen que ver con el reino de Dios. Es el momento en que Jesús empieza a hablar por parábolas. Y vamos a leer la segunda de las parábolas en el capítulo 13, versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que arranquen la cizaña, que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Esta es la segunda de las parábolas. No leí la primera parábola porque todos la tienen que tener presente, es la parábola del sembrador. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la parábola del sembrador? Y sabemos lo que el Señor dijo acerca de la semilla. Pero tienen algo en común estas dos parábolas. Tienen algo en común, pero son diferentes, a la vez en común y diferentes. Lo que tienen en común es que en las dos se habla de la buena semilla y de la siembra de la buena semilla. Y en las dos se habla de la acción de Satanás impidiendo. Tanto en la primera como en la segunda, es decir, en el que siembra y el que después tiene que cosechar, se habla de la acción de Satanás en siempre presente allí. Ahora, cuando el sembrador lleva y va a sembrar la buena semilla, siembra siempre con esperanza. La esperanza de que la semilla caiga en buena tierra y dé fruto. Y el Señor fue muy realista con los discípulos y les explicó ese día a través de la parábola que es verdad que el sembrador pone todo su empeño para que haya buen fruto, pero no siempre la semilla da fruto. Y les explica por qué. Les explica por qué. ¿Por qué? Porque dice, mientras que siembra el sembrador, hay un enemigo que está al acecho. Y ese enemigo no quiere que la semilla crezca, no quiere que la semilla avance. Y esto, dice, va a ser la lucha de lo que nosotros llamaríamos la lucha de la evangelización, que cuando queremos llegar con la semilla a otro, vamos a tener la presencia del enemigo allí haciendo fuerza en sentido contrario. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, aclara esto. No tenemos lucha contra sangre y carne, no es una lucha entre seres humanos, es una lucha espiritual. Dice, tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como diciendo, está más allá de nosotros, pero están actuando y el mal actúa. Ahora, ¿por qué no quiere Satanás que llegue la semilla? ¿Qué es lo que lo mueve a impedir que la semilla llegue? Solamente con un versículo de Salmo se nos aclara esto. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es decir, la persona que recibe la palabra de Dios cambia. Se convierte, decimos, ¿no? Lo que se convierte es el alma, es la parte de adentro nuestra. Se saca a la persona del camino de Satanás. Y esa persona termina con el desenfreno en su vida, la reordena de acuerdo a lo que el Señor dice, se opone a lo que Satanás hace, sobre todo en una sociedad como esta, donde Satanás está tan presente y tan activo. El cristiano va contra la corriente, pero justamente va contra la corriente porque se convirtió a Cristo y porque tiene la buena semilla, y trabaja además para que otros se salven.
Lo que quiere decir que cuando Él impide que la semilla arraigue en el corazón de una persona, lo hace porque no solamente va a perder una persona, sino que además a través de esa persona va a perder a muchos otros, y entonces en alguna forma tiene que actuar. El apóstol Pablo, cuando se convirtió al Señor, recibió esta palabra del Señor, y él lo cuenta en uno de sus discursos. Le dice que el Señor le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y ahí está definido lo que es la conversión. La conversión es eso. Y él dice: yo te mando para que se conviertan, y para que cuando se conviertan salgan de las tinieblas y entren a la luz, y salgan del poder de Satanás para ponerse bajo el poder de Dios. Es decir, le está quitando poder a Satanás. Es lo que nosotros llamamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El apóstol Pedro dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y resplandece para siempre. Es decir, hay un nuevo nacimiento. La semilla empezó a crecer. Y no solamente eso, sino que cuando recibimos la semilla, recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da poder para vencer en la vida espiritual. No es nuestra fuerza la que vence, lo que vence es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Recuerden ustedes que cuando Pablo habla de la armadura del cristiano, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única forma que tengo de tener victoria es tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la oposición de Satanás a la palabra aparece ya en esta primer parábola. ¿Por qué? Porque Jesucristo compara la palabra de Dios con una semilla que germina, crece y se multiplica, pero mostró también el interés de Satanás porque esto no suceda. Y dice: ¿por qué no sucede? Porque una cae junto al camino y viene el malo y la arrebata. ¿Quién es el malo? El malo es Satanás, que viene y la arrebata. Lo que fue sembrado en el corazón lo saca antes de que arraigue. Quiere decir que hay una tarea primaria de Satanás ya cuando la semilla llegó. Dice: otra cayó en pedregales y viene la aflicción o la persecución. La persona a lo mejor recibe la palabra y después llega a su casa o llega a sus amigos y le cuenta esto, y empieza la aflicción porque lo tratan mal, o la persecución porque ¿cómo vas a creer esto? ¿No? Esto aparece y dice: Satanás está persiguiendo la semilla para que no arraigue. Y en el tercero dice: cayó entre espinos. Y Jesús dice: es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que ahogan la palabra. Y realmente hay gente que dice: es verdad, pero hay que dedicarse a otras cosas. Estamos en una sociedad donde lo espiritual parece que no tiene lugar, y entonces empieza a actuar el afán del siglo, el engaño de las riquezas, y tengo mucho por ocuparme, por eso no puedo ocuparme de las cosas espirituales, y se ahoga la semilla. Por lo tanto, la semilla era buena, pero Satanás actuó para que no arraigue, no crezca, no fructifique, y hay una lucha permanente. Ahora, Jesús ilustró esto acerca de la siembra, cuando se siembra la semilla. Pero en la segunda parábola ya nos habla del trigo, de la semilla que germinó, de la semilla que germinó. Y cuando la semilla germinó, empezó a crecer, va a fructificar, arraigó, el reino de Dios está metido en el corazón y ya no pueden hacer nada. Satanás ha fracasado, no pudo arrebatarla a tiempo, no le dio resultado la persecución, no le dio resultado la aflicción, no le dio resultado la tentación. A pesar de todo el esfuerzo que hizo, la semilla llegó y empezó a fructificar. Y fructificó. Ahora, ¿por qué Jesús cuenta esta segunda parábola? Para decirnos que no seamos incautos y no pensemos que porque la semilla llegó al corazón, Satanás ya se desligó de esto.
Y en la segunda parábola ya me habla de la acción de Satanás continuando la obra entre nosotros, en nosotros. No es solamente en la semilla que se va a sembrar, sino que cuando arraigó, él trata de destruir. ¿Y qué es lo que trata de destruir? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Señor hace su obra en su iglesia y la palabra de Dios dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que nosotros somos la iglesia del Señor y el Señor se entregó por nosotros para formar este cuerpo que es la iglesia. Cada iglesia local es el cuerpo de Cristo en un determinado lugar. Y la iglesia de Jesucristo es un cuerpo también en su totalidad. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Está diciendo que cada iglesia particularmente, en el lugar donde está, es el cuerpo de Cristo. Ahora, el Señor dice, Cristo amó a su iglesia, pero el enemigo siembra la cizaña. Ahora, la cizaña es una planta, pero si ustedes buscan el diccionario de la Real Academia, ustedes van a descubrir que la primera acepción es que es una planta de determinadas características, y la segunda es la persona insidiosa que trata de destruir. Y nosotros tenemos y usamos a veces la palabra cizañero, que es el que siembra cizaña, ¿no? El que siembra cizaña, el que trata de producir la división. Por lo tanto, enfrentamos continuamente a Satanás cuando evangelizamos y durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque él tiene sus agentes mezclados, la cizaña es eso, agentes mezclados dentro de la iglesia para destruirla. Tenemos que reconocer al enemigo. Cuando los hombres se levantaron, miraron y dicen, yo no lo sé porque no tengo experiencia en esto, pero dicen que cuando surge la planta de cizaña es muy similar a la de trigo. Y hay que ser muy agudo para verla, para diferenciarla. Y algunos miraron y dijeron, no, pero acá el enemigo sembró cizaña. Ahora, esto no era extraño. Los romanos tenían una ley que castigaban al que sembraba cizaña en un trigal. ¿Por qué? Porque muchos, vaya a saber por qué motivo, por vengarse, para arruinarle los negocios o lo que sea, esperaban la noche para sembrar cizaña y para que crecieran juntas. Si los segadores no se daban cuenta y hacían harina del trigo y la cizaña, el pan salía amargo, daba dolores de estómago, producía vómitos y doblemente perdía la cosecha y perdía también el prestigio. Cuando se acercan allí, el Señor habla de Satanás poniendo personeros de él que trabajan para él y los infiltra para sembrar la cizaña en medio del trigo. ¿Por qué lo hace? Porque Satanás sabe que ha perdido la batalla, pero quiere destruir el reino de Dios, quiere paralizar el crecimiento, quiere perturbar al pueblo de Dios y entonces incide sobre la iglesia para hacer esto. Nosotros a veces nos extrañamos, pero puede pasar esto. Es que a Jesús le pasó. A Jesús le pasó. Usted lee el Evangelio y lee los 12. Cada vez que usted lee los 12, está Pedro, está Juan, está Jacobo y está Judas también. Quiere decir que entre los 12 está Judas. Lea el Nuevo Testamento pensando esto que le digo hoy, que cada vez que dice los 12, está incluyendo a Judas. Dice, y los 12 salieron a predicar y vieron las maravillas de Dios. Y ahí estaba Judas también. Y los 12 hicieron milagros. Y ahí estaba Judas también. Y no había ninguna diferencia entre ellos. Ninguna diferencia. Pero hay un momento impreciso, tal vez al comienzo, tal vez en la mitad del ministerio, en que Satanás empezó a trabajar en el corazón de Judas. Empezó a meterle ideas raras a Judas
Y a pesar de que era un discípulo más, que trabajaba como los demás, que predicaba como los demás, que no se diferenciaba, se transformó en un personero de Satanás dentro del grupo de discípulos. Dentro del grupo. Y hay un detalle muy importante. Cuando Jesús narra la parábola, ¿qué dice? ¿Cuándo siembra la cizaña? Mientras dormían, es decir, en la oscuridad, mientras que estaba todo oscuro, cuando nadie lo veía, sembraba esto. ¿Cuándo hace Judas la obra? Un día tuvo que ir y conversar con el sumo sacerdote y conversar y arreglar el precio y todo. Eso lo hizo ocultamente. Nadie lo podía ver y nadie lo vio. Es notable, no se podía llegar hasta el sumo sacerdote, ni llegar hasta el Sanedrín, ni llegar hasta eso tan fácilmente. Pero él logró hacer esto, lo hizo a oscuras. La obra satánica nunca es frontal, nunca es frontal. La obra satánica nunca es franca, siempre se maneja en la sombra. No podemos esperar frontalidad y franqueza de Satanás. No podemos esperar sinceridad y verdad de Satanás. No se puede esperar eso. Siempre se maneja en la mentira, siempre se maneja en la sombra, siempre se maneja en la hipocresía. Siempre se maneja así. Estábamos comiendo, éramos unas 10 personas, estábamos comiendo, almorzando juntos, porque estábamos haciendo un trabajo juntos. Y recuerdo que una de las personas, empezó a hablar mal de otra persona que no estaba allí. Y yo aguanté hasta la segunda frase. Y cuando dijo la segunda frase, le dije, perdón, estás hablando de un siervo de Dios que no está presente. Si vos tenés que decir eso, lo llamamos y se lo decís a él ahí. Se hizo un silencio que se arruinó el almuerzo ese día. Se arruinó. Y yo me di cuenta que había arruinado el almuerzo. Pero después vinieron algunos aparte y me decían, qué bueno, ¿no? Qué bueno. ¿Por qué? Porque no permitimos que Satanás sembrara cizaña. Con la persona esta seguimos trabajando durante mucho tiempo. Jamás volvió a hablar de esto. ¿Por qué? Porque si yo no soy frontal, está trabajando Satanás. Si yo no voy directamente, está trabajando Satanás. Y Satanás es el que está trabajando, es un maestro de la hipocresía. No se olviden que cuando hablamos de los fariseos, hablamos de gente que está dominada por Satanás. Eran maestros de hipocresía. Usted llegaba y creía que veía en el culto que se hacía en Jerusalén y creía que el fariseo era el hombre más espiritual de todos. Y era justamente el hipócrita que estaba mostrando una espiritualidad que no tenía. La infiltración esta es permanente, es permanente. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y les dice, ¿por qué estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo? Y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Nosotros tenemos una idea muy equivocada que nos legó la Edad Media. Usted lea toda la Biblia, nunca va a ver a Satanás que fuera rojo, que tiene cuernos, que va de continente y que tiene cola. Nunca aparece eso. Nunca. Pero nos legaron esa figura de Satanás. ¿Y la metió quién? Y en la Edad Media se les antojó dibujarla así y ya todos pensamos que es así. Por lo tanto, qué susto, está Satanás. Y la palabra de Dios me dice, no, es ángel de luz. Cuando se presenta no lo vas a reconocer ni por el tridente, ni por el cuerno, ni por la cola, ni por el rojo. Se va a presentar como un ángel de luz. Y a veces nosotros somos tan ingenuos que creemos realmente todas estas cosas. En la iglesia apostólica, recién nacida, había infiltrados y no era una lucha frontal. Y es lo que dice el apóstol Pablo, se disfrazan como maestros de justicia. Se disfrazan, es decir, utilizan un disfraz. ¿Y cómo se reconoce?
Miren, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante. No es la confesión de fe lo que define a una persona. No es la confesión de fe. A veces podemos recitar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo. No, pero yo lo creo, sí. El demonio también lo cree. ¿Qué es lo que diferencia? El Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Los resultados que hay en su vida. Esto es lo que diferencia. Esto es lo que diferencia al sembrador de trigo del sembrador de cizaña. Los resultados en la vida. Los resultados en la obra que hace. Pablo le dice a Timoteo, futuro pastor de una iglesia y sucesor de Pablo en el trabajo, les dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, esto es el conocimiento de Dios, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto es lo que yo puedo ver. Yo no puedo ver la lista que tiene Dios de los que son suyos. Yo no la puedo ver. Pero sí puedo ver los resultados de lo que él cree en su vida. Apártese de iniquidad. Apártese de iniquidad, ¿qué quiere decir? Que el cristiano tropieza, todos tropezamos, y a veces nos caemos. Esta es la verdad. Tropezamos y nos caemos, pero nos levantamos y volvemos al camino. Volvemos al camino. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos por el Señor y sabemos que nos tenemos que apartar de iniquidad. Entonces, uno recuerda, por ejemplo, a David. David fue un gran rey, pero fue también un gran pecador. Y hay un momento en que lo confrontan con la palabra y le dice, mira, esto, ¿y qué hace? Inmediatamente vuelve y se aleja de la iniquidad. ¿Por qué? Porque era un hombre sincero y temeroso de Dios. Y el que es sincero y temeroso de Dios siempre va a dar un fruto de arrepentimiento y siempre va a volver al Señor. Tenemos que tener cuidado en nuestra vida espiritual y cuidarnos a nosotros mismos. En primer lugar, cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser los guardianes de nuestra propia vida. Tenemos que mirarnos todos los días por adentro. Podemos desviarnos del camino. Hay situaciones en la vida que nos llevan a desviarnos del camino. Hay un pasaje muy curioso en la primera carta a Timoteo, donde el apóstol habla de las viudas jóvenes, y dice, yo pido que las viudas jóvenes se casen. Dice, y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué pasaba? Ustedes saben que la mujer no se entendía en aquel momento liberación femenina, entonces estaba bajo la tutela del padre. Y cuando llegaba el casamiento, la entregaba, la ponía bajo la tutela del marido. Quiere decir que la mujer estaba en esa situación. Ahora de repente enviudaba. Y ahora ya no tenía ni al padre ni al marido. Y ahí empezaba a manejarse de cualquier forma. Y dice, miren, hagan que las viudas se casen, porque muchas de ellas se han alejado. ¿Por qué? Se han apartado en pos de Satanás. Existía el peligro. Y siempre existe ese peligro. Cuando no resistimos a Satanás, él avanza sobre nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Va a decir la palabra de Dios, no hay tentación que no se pueda resistir, porque Dios no deja que haya una tentación que sea sobrehumana, sino que nos manda el oportuno socorro. Por lo tanto, yo tengo que cuidar mi vida de no inclinarme delante de Satanás y resistir los embates de él, resistir las tentaciones. Y no demos lugar a que Satanás ocupe algo de nuestro corazón. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Busca un resquicio. Y cuando tengo la guardia baja, ¡pum!, allí se metió Satanás.
La parábola esta que leímos es una advertencia, y es una fuerte advertencia, a que no seamos incautos, a que no seamos inocentes, y que hay que ser siempre frontal, siempre frontal. Es un llamado a vivir la realidad espiritual. Satanás se va a presentar como ángel de luz tratando de convencernos, pero es un león rugiente que está buscando a quien devorar. Cuando leemos la palabra de Dios tenemos una carta allí un poco olvidada en el Nuevo Testamento. Hay una carta de Judas, no del Judas que traicionó a Jesús, sino del otro discípulo que se llamaba Judas, que era un excelente defensor de la fe. Mire la importancia que ha tenido el Judas malo, por así decirlo, el que traicionó a Jesús, que nadie se acuerda de Judas Tadeo y nadie le pone Judas a su hijo. Porque el otro parece que se ocupó todo el escenario. Pero hay un Judas que nos habla de contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Contender, ¿qué significa contender? Pelear por la fe que fue una vez dada a los santos. Y yo quisiera terminar esta reflexión con las mismas palabras con que él termina su carta después de haber advertido a los cristianos de las infiltraciones de Satanás dentro del pueblo de Dios. Y él dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Estas son las palabras finales de la carta. Y es un llamado, toda la carta, que es muy breve, tiene muy pocos versículos, tiene 25 versículos y es un solo capítulo. Y está ya al final. Es un llamado a que no seamos incautos en nuestra vida espiritual y que realmente pongamos nuestra mira en el Señor y pensemos que no estamos en un lecho de rosas. Estamos siempre luchando contra el enemigo y el enemigo tiene sus personeros. Y esos personeros de Satanás siempre están incidiendo sobre el cuerpo de Cristo en todo tiempo y en todo lugar para que no se pueda cumplir el ministerio que la Iglesia del Señor tiene. El único que puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha es el poderoso Señor nuestro, el único y sabio Dios. Y es en quien tenemos que confiar para poder seguir adelante.